¿Qué tal? Muy buena tarde, un placer saludarles en este último día del mes de septiembre, lunes 30 de septiembre. Ya mañana amaneceremos con muchas cosas, no solamente con el mes nuevo, sino con ya una nueva administración a nivel federal. Nos da mucho gusto que nos acompañe, gracias por hacerlo. Corra la voz, por favor, dígale que estamos aquí en Viralidad Social, en donde abordamos los temas pues que platicamos todos los días, que se hacen virales, que son tendencia en los medios de comunicación, en las redes sociales. Los jóvenes hablan también de estos temas. Ahorita les vamos a platicar más, va a estar interesante el programa de este día y por supuesto esperamos sus mensajes. Queremos también hablar de lo que usted nos comparte, de lo que usted opina. Y bueno, vamos a saludar a quienes estamos en esta mesa, al doctor José Ojeda. ¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto, Leti, de nueva cuenta un lunes, muy buen lunes, y la verdad que un gusto compartir con Fer, con Álvaro, pues esta mesa, Leti. Oye, y todavía con la resaca de estos días de huracán, de todas estas lluvias que tuvimos intensamente, que bueno, parece ser que a bajar, y bueno, también el 4 de octubre es se supone que la última lluvia con el cordonazo de San Francisco, dicen. Pero bueno, a propósito de que Acapulco, bueno, todavía no termina su reconstrucción con lo que pasó con Otis, y ahora John ya les está haciendo otra vez maldades, ¿no? Sí, llueve sobre mojado. Llueve sobre mojado. Literalmente. Sí, ¿verdad? Ojalá que haya apoyo real, ojalá que sea pronto, porque las cosas se dejan y se olvidan, ¿no? Entonces hay que darle rápida solución. Fernando Maldonado, ¿cómo estás? Muchas gracias, Leti. Muy buenas tardes a todos ustedes. Álvaro, Pepe, qué gusto como cada inicio de semana. Yo solamente quisiera recordarles que estamos transmitiendo a través de las plataformas digitales de MGM, por supuesto, y Magma Media, y que muchísimas gracias por la hospitalidad. Siempre son excelentes anfitriones, ¿no? Álvaro Ramírez, ¿cómo estás? Leti querida, buenas tardes Pepe, buenas tardes Fer, y pues con mucho gusto de saludarlos otra vez, saludar al auditorio. Muy bien, pues decimos buena tarde por la hora que estamos transmitiendo, pero usted puede ver este programa por la mañana, en la madrugada, en la noche, repetir y compartirlo con otros amigos, con sus vecinos, con sus familiares. Ojalá lo hagan, para nosotros es muy importante su opinión. Y pues vamos a comentar los temas que vamos a abordar esta tarde. El primero, pues hoy termina su administración Andrés Manuel López Obrador. El adiós del presidente, aquí sí diría yo, de la transición, ¿no? Un presidente de la transición, a diferencia de lo que se hizo en 2000, que nada más fue un cambio. Una alternancia. ¿No? Una alternancia, exactamente. Bueno, ese es el primer tema. El segundo, yo recuerdo que en el 2019, creo que fue por ahí de febrero o marzo, que el presidente le envió una carta, mandó una carta a España. En el 19, ajá. ¿No? Sí, en el 19, sí, tenía poquito de haber empezado su administración, para solicitar que se le pidiera perdón, sobre todo a las personas, a los indígenas de México, por la conquista y por todo lo que por los agravios, decía, ¿no? Que habían hecho los españoles. Y bueno, pues ahora no invitan al rey Felipe VI, invitan solo al presidente. ¿Les parece si también hablamos un poco de ese tema que ha causado? Bueno, ya está otra vez Mario Vargas Llosa, intervino, ya creo que por ahí dio sus opiniones como si se sintiera como si la español. necesitáramos. Oye, ándale. Como si la necesitáramos. Así es. Bueno, y posteriormente pues vamos a hablar, si es que nos da tiempo, que yo espero que sí. Nuevamente el exgobernador de Puebla, hasta hoy también director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, se puso nuevamente en el ojo del huracán. Parece ave de las tempestades ese señor, ¿no? Bueno, vamos a platicar de ese tema. También, por supuesto, vamos a hablar, y seguramente usted lo ha vivido todos los días aquí, en la cuarta ciudad más importante del mundo, parece una ciudad abandonada. Y no parece una ciudad de cuarta. Sí. Parece una ciudad. Oye, pero no de cuarta transformación. No, de cuarta. Estoy hablando de un nivel de que bárbaro, está abandonada. Abandonada y también peligrosa. A lo mejor no sé qué podríamos decir que es peor, si el abandono o la delincuencia. La delincuencia, ¿no? Sí. Y bueno, finalmente un tema para relajarnos después de estos temas de política, estos temas de trascendencia. La semana pasada se dio a conocer que había una canción inédita
de El Príncipe de la Canción, José José, ¿no? Entonces, a ver si lo Y vaya que comentamos. está de rompe y rasga la Oye, letra. pero además con esa voz que lo hizo famoso realmente, no de su última época, donde ya ahí traía tenía una unos voz de... matices de voz, y Pero unos excelente. registros Muy extraordinarios, sí, cómo no. Entonces, pues bueno, ojalá que nos dé tiempo también de hablar de eso. Y bueno, pues vamos a empezar. ¿Te parece, Fer, si quieres Hombre, empezar gracias, con el qué tema honor. de... Bueno, pues se va Andrés Manuel, se va mañana, yo supongo que ya tendrá hechas las maletas. Beatriz Gutiérrez ya debió haber guardado la ropa del tendedero. El hijo menor ya habrá guardado su PlayStation, su Xbox y esas cosas. Y ya se irán, me parece que vive en Tlalpan, ¿no? Es por la zona por Sí, donde él vive. hacia el sur de la ciudad. Ya debieron, yo supongo que ya habrán pasado su primera noche allá. Porque Ya no va dormirán en- en Palacio Oye, Nacional. porque no se va directo el presidente a su rancho, ¿no? Allá en Palenque. Dice que No, todavía en va a estar desdoro aquí. de la oposición y de los conservadores, pues Andrés Manuel se va a quedar una temporada en la Ciudad de Ah, México, porque aparte de todo tiene todo el derecho de quedarse allí. Por supuesto. Yo creo que tendrá que ser muy cauto en lo que diga y en lo que haga a partir de las 0 horas de este martes, para que no parezca que, como ha dicho los detractores, será la sombra detrás de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí tendrá que ser muy cauteloso, porque cualquier gesto, cualquier tuitazo puede ser considerado como una intromisión en una administración que ya de suyo no le corresponde. Claro. Álvaro, Yo, adiós a... Andrés Manuel. Hay un dejo de mucha nostalgia en sus seguidores, incluso en las redes sociales, desbordados, hashtag, en fin, de una despedida que yo creo que será breve. No he alcanzado a discernir, a adivinar, a presagiar qué va a pasar con Andrés Manuel López Obrador, pero de que nos va a mostrar una reinvención propia y en el contexto político mexicano inédita, creo que lo va a hacer. Repasábamos, antes de entrar al aire, repasábamos que el único presidente o expresidente que después regresa a la función pública fue Lázaro Cárdenas del Río, que fue presidente de 1934 a 1940 y después, un par de años después, es el secretario de la Defensa Y Nacional. hablamos de una gran figura en la historia de México. La figura hasta ese momento, Quizás solamente después de Benito Juárez. yo creo que sí. Sí, de esa dimensión, ¿no? De esa dimensión. Y que yo creo que la historia no ha puesto no le ha hecho justicia, porque yo creo que hay más crítica que hacerle a Benito Juárez que a Lázaro Muchísima. Cárdenas. No, Mucho más, muchísima, ¿no? muchísima. Es decir, Lázaro Cárdenas fue un superpresidente, fue una persona humana, fue una persona que trabajó no solamente por el país, era congruente, ¿no? Es decir, creo que a veces pareciera que Del la auténtico historia... Partido Nacional Revolucionario. Claro. Lo que no, podríamos hacer mucha crítica, por ejemplo, a Benito Juárez, que la historia se ha encargado como de subirlo, pero que si la Sí, analizamos... sí, lo ha tratado muy bien. Tiene sus claroscuros. No, La claro, historiografía ha claro. tratado muy bien a Benito Juárez Así es. y no le ha dado la dimensión La adecuada justa dimensión. a Lázaro Cárdenas, Así es. que por ejemplo ha hecho un esfuerzo el mismo Andrés Manuel por colocarlo en el nivel que debiera tener. Bueno, el cariño popular por Lázaro Cárdenas del Río le alcanzó hasta a su hijo, Hasta el Principito. Hasta el nieto. hasta Hasta el Cuauhtémoc, Principito. ¿no? Hasta el Principito. Hasta el Principito. Claro. Con merecimientos o no, ya ese es otro debate, pero el cariño popular pudo derramarse generacionalmente Así sobre es. los Cárdenas. Creo que algo muy similar puede ocurrir con Andrés Manuel López Obrador. Creo que no hemos alcanzado a otear qué va a pasar, cuál va a ser el lugar, la posición que él mismo se asigne en la vida pública, que no creo que se vaya a alejar de la vida pública. Por lo menos no del debate público. Encontrará la forma de colarse sin detrimento de la figura de Claudia Sheinbaum. Platicábamos también que el jueves 2 de octubre, ¿sí? No me falla la No. fecha. Jueves 2 de octubre. Miércoles, ¿no? Miércoles 2 de octubre Miércoles. será la primera conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum Pardo. Y tendrá Qué fecha, ¿eh? ¿Qué fecha? Qué fecha. ¿Qué fecha? Porque Siendo además a ella le va a tocar por el tema que hemos platicado aquí de ella, que fue una mujer
muy entrona, ¿no? Y que fue una líder estudiantil. Así es. Haces bien el señalamiento, que el 2 de octubre, que es... 2 de octubre no se olvida. No se olvida la conmemoración de la masacre, porque hay que decirlo como fue, de la masacre de la Plaza de las Tres Culturas, cuando las fuerzas armadas, bueno, en unos pelotones del ejército acribillaron a jóvenes estudiantes. Pero bien, entonces creo que se va a reinventar de alguna forma y eventualmente, si la salud se lo permite, que a mí, ahorita seguramente Pepe Ojeda tendrá otra opinión posiblemente, yo lo veo muy bien. No soy... Bien en términos de salud. Bien en términos de salud. Yo creo, ¿sabes qué? Que la presión de un presidente es terrible. Yo no quisiera estar en los zapatos de una presidente, de estar ahí, porque basta y sobra con ver las fotos de cuando empiezan y cuando terminan. Yo creo que Andrés Manuel va a estar mejor de salud porque va a dejar de tener este estrés, esta presión. Si bien es un animal político, sí, pero finalmente creo que manejar el destino de un país de 130 millones de mexicanos no es cosa fácil, ¿no? Hay que reconocer que es bien complicado la gobernanza. Sí, yo creo que si la salud se lo permite, porque ya es un hombre de ¿cuántos años? 67. Sí. En 3 años más, cuando habría una posibilidad de que regrese como representante popular a la Cámara de Diputados, que es la única opción que se abre en la elección intermedia de 2027, tendrá 70 años. Yo creo que si la salud se lo permite, va a regresar a la función pública, un estilo Lázaro Cárdenas, o a la representación popular. Eso creo yo. Pero dentro de lo que viene, los próximos 3 años, creo que nos va a sorprender en los próximos meses. En una reinvención de sí mismo, porque por supuesto permanecerá como la figura y la autoridad moral de Morena. Claro. Y Morena, mientras tanto, tendrá que caminar sin Andrés Manuel. Creo que es más preocupante y puede resultar hasta más interesante observar qué va a pasar con los López Obradoristas sin López Obrador, que al revés, ¿qué va a pasar con López Obrador sin estar en Palacio Nacional? Que no lo necesita, ni necesita a sus seguidores. Andrés Manuel es él, donde quiera. Lo voy a decir y ya con esto concluyo, con el mayor cuidado, pero no encuentro otra manera, de que vamos a ver hordas de políticos huérfanos de Andrés Manuel. Pues la nueva clase política creció a la sombra de Andrés Manuel. No se puede entender que haya gente que haya llegado a un cargo de elección popular sin el apoyo, cuando Así eran es. absolutamente nadie antes del 2018, ¿no? Por supuesto, claro. Pepe. Muchas gracias, Leti. Y me parece que así como concluye Álvaro, me parece que esto, si sucede así como él lo marca, pues también va a ser el éxito, la fortaleza, el liderazgo de Claudia Sheinbaum. ¿Y crees que vaya a ser así? ¿Tú crees? Lo veo muy convencido. No, me refiero que así como termina, es directamente proporcional a lo que pudiera ser ese espacio para que el liderazgo de Claudia Sheinbaum florezca. De lo contrario, pues va a estar permanentemente ensombrecido. Pero yo quisiera un poquito como rehacer el argumento de Álvaro, tomando muchas de las cosas. O sea, me va a corregir la plana, ¿viste? ¿Viste lo que dijo? No, voy a retomar muchas de las cosas y voy a poner algunas otras, ¿no? Primero, me parece que vale la pena que quienes nos ven han de decir por qué no estamos hablando de Claudia Sheinbaum. Hace 2 semanas. Bueno, no importa, hace 2. Sí, tuvimos un programa especial. Así es. Es decir, antes de que ahorita todos están saliendo a hablar de Claudia Sheinbaum, nosotros ya lo hicimos. Pero aquí lo interesante es, difícilmente podemos dejar de poner en el centro del debate lo que realmente ha sido Andrés Manuel. Y difícilmente en un programa o en unos minutos como los que tenemos vamos a poder analizar todo lo que esto representa. Claro. No vamos a analizar sus sexenios, sino, me parece bien, es qué va a hacer Andrés Manuel después del día de mañana, martes 1 de octubre.
Día además de asueto. Además, eso es importante, es decir, sí, formalmente ya cada 6 años, el 1 de octubre, va a ser el día de asueto. Así es. Y muchos ya desde hoy mismo, lunes, ya se tomaron un megapuente, ¿no? Pero regreso otra vez al análisis. A mí me parece que la palabra que usó Álvaro me pareció muy significativa, es decir, el presidente tiene que reinventarse. El presidente ha estado como un animal político, como lo ha referido Leti, ha sido un personaje que no ha dejado de estar activo en la política del país. En la política del país ha pasado décadas y de la noche a la mañana, porque así es, de la noche a la mañana, pues va a tener que dejar todos estos reflectores, todas esas mañaneras, toda esa adrenalina que permanentemente ha corrido en estos últimos años sobre sus venas. La nostalgia del poder. Sí, lo que representa el poder en sí Claro. mismo. Y también así lo decía, es decir, realmente quién en su sano juicio quiere vivir como presidente o presidenta. Yo creo que si realmente entendiéramos lo que representa ser presidente o presidenta, realmente es algo que difícilmente alguien quisiera hacer. Lo que representa en el caso de Andrés Manuel, prácticamente se dieron las condiciones para que él llegara después de 18 años, de 20 años de trabajo político que hizo en el país. Y pongo un ejemplo, alguna vez platiqué con un maestro y me decía que lo que viven, por ejemplo, las áreas del CISEN, las otroras áreas del CISEN, de seguridad, es decir, cuando estos personajes pues tenían que estar monitoreando permanentemente lo que estaba pasando en el país. Y pasan muchísimas cosas, es decir, estás viendo a los violadores, a los de la trata, ¿sí? Estás viendo a los narcotraficantes, estás viendo todo lo terrible que se vive en una sociedad, en un país. Y le tienes que informar al presidente, no todos los problemas le puedes informar al presidente, tienes que saber qué le vas a informar, porque son los que realmente tienen trascendencia para que una toma de decisión, para el rumbo del país. Pero tiene que ver con las matanzas, tiene que ver con las ejecuciones, tiene que ver con todo lo malo y lo perverso que tiene una sociedad. Y le llegan al presidente. Y el presidente está desayunando tranquilamente y después tiene que ir a ver, o se levanta a ver todo lo complejo que vive un país, ¿sí? Y que vive que él no puede heredar, o más bien no puede decidir qué le heredan, sino le heredan todo lo que históricamente trae cargando, como los 43, pero además todo lo que va a suceder en su sexenio. Entonces se vuelve realmente algo muy complejo para el que está al frente de un país, tomar las decisiones, entender el camino que se puede tomar de un lado o de otro, y por eso se le criticaba mucho a Calderón, pues que también con unos grados de alcohol, pues tomar decisiones, ¿no? Pues ahí ya a lo mejor hasta se relaja en el estrés que representa ser la máxima figura de un país. Entonces, por eso a mí me parece que se vuelve muy significativo. Es decir, cuando dejas de hacer eso, ¿ahora qué va a hacer? Sí, se va a poner a contar cuántos árboles de cacao tiene en su finca. O sea, ¿qué se va a hacer? O sea, se va a poner a ver si va a comercializar. Al reto del jubilado. Exacto, el reto del jubilado. De trascender esa etapa. Y me parece que esa es la parte de la reinvención que coincido con Álvaro, es decir, esta reinvención donde ya no va a ser ese personaje que era. De reflectores. Y si lo quiere ser, porque lo podría ser, eso desde mi punto de vista va a tener dos implicaciones directas. La primera, que cada vez que el presidente quiera entrar por cualquier índole, motivo, razón o circunstancia, esto va a ser directamente proporcional a hacerle sombra a la presidenta. Y el segundo, que me parece que también se vuelve muy grande para lo que él nos ha vendido, que también es importante decirlo, es decir, claramente no tenía por qué haber llegado su hijo en este momento, ¿no? Sí, aún cuando secretario de organización, pero no tenía porque, es decir, lo que pase es directamente proporcional a la figura que él ha querido construir o ha construido con trabajo, con dedicación y lo que ha pasado en nuestro país. Entonces, si él, cualquier cosa, cualquier pronunciamiento que haga, es directamente proporcional en el legado que nos está dejando. Porque una de las críticas que el mismo presidente ha dado, y lo dijo,
¿cuál fue cuál ha sido lo que puedes criticar a Evo Morales? Es impresionante cuando analizamos la historia de lo que representa Bolivia y lo que era el único gobierno, el único país en América Latina que tenía crecimiento de 2 dígitos. Eso es impresionante, ¿no? O sea, Claro. en América no había un país que creciera, y logró Evo Morales, con sus políticas y con todo lo que esto conlleva, logró que su crecimiento fuera de 2 dígitos. Pero después, cuando se empecina en decir solamente yo soy el único que puede sostener este país y el único que puede transformar este país soy yo, ahí es cuando empiezan los excesos. Y ahí es donde se empiezan a cometer los errores que precisamente Andrés Manuel lo ha dicho, es decir, si yo me quedo, si yo busco una reelección o lo que sea, precisamente lo que va a provocar es que yo empiece a distorsionar esta democracia que se está viviendo en este país. Y ahí la dejo porque seguramente también Fer aquí veo que está encargándose con él. A ver, nada más déjenme plantearles 2 cosas. Primero, Andrés Manuel se dijo en un momento traería el comunismo a México, cosa que no sucedió. Andrés Manuel dijo sería el responsable de una devaluación de la moneda mexicana frente al dólar y tampoco ocurrió. Dijeron que iba a promulgar leyes para reelegirse y tampoco sucedió. Nos ha venido engañando con la verdad. La carta que lee es el presidente del Consejo Nacional de Morena, Durazo. Hay una parte explícita donde dice me retiro de la vida pública. Lo dice clarísimo en la carta que lee. En el discurso que pronuncia en la última sesión del domingo, dice, me retiro de la vida pública. ¿Por qué tendríamos que dudar de la palabra de un hombre que aspira claramente a trascender en la historia? Reinventarse, tuitear, tener cualquier gesto en la vida pública significa ir en detrimento del legado que él busca dejarle a los mexicanos. ¿Por qué tendríamos que dudar de eso? Yo creo. Ejemplo nos ha dado. Y además que el 6 pueblo años. es sabio, ¿no? O sea, es decir, no tienes que ir a decirle al pueblo, oye, Claro. pues te estás equivocando con tus ahora gobernantes, ¿no? Por eso sí creo que el análisis que dice, que apunta a la reinvención, lo veo francamente cuesta arriba. Yo creo que ya el legado ya es un presidente que dejó huella, que trasciende más allá de sus detractores, que no son pocos, y de sus seguidores, que sí son muchos. Creo que el presidente ha logrado lo que él quería lograr, y en eso coincido. Él ha hecho cosas, ha dicho cosas, se ha metido en muchos berenjenales, también es cierto. Pero creo que no necesita más. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar en el poder, hacer el ejercicio del poder, que no tenerlo. Y yo tampoco creo que tenga ninguna necesidad, que sí lo podría hacer, de reinventarse, que ahorita va a tener, creo, la cruda, por eso hablaba yo de la nostalgia del poder, la cruda del poder. Dejar el poder no es nada fácil. Pero Andrés Manuel se va con una muy buena calificación de la ciudadanía que le va a ayudar a superar eso. Y Leti, también yo ¿No? creo que ahí con lo que está diciendo me parece que vale la pena puntualizar. Yo creo que Andrés Manuel se va satisfecho. Por supuesto. Porque la verdad que casi era imposible un escenario en el 2018, cuando él gana, al 2024, cuando él está dejando el poder. Es decir, es casi imposible que se hubieran dado todas las condiciones, y además de una pandemia, y además de una oposición de verdad visceral y hasta económicamente fuerte para poderlo derrocar, ¿no? Sí, ahora, habría que pensar, creo que un poco más en el análisis que va a hacer la propia ciudadanía. Y desafortunadamente la ciudadanía no tiene memoria histórica. A veces, por ejemplo, sale muy bien, pero enseguida viene ya la administración de Claudia Sheinbaum, que va a tener todos los reflectores y que poco a poco va a ir dejando atrás esa imagen de Andrés Manuel López Obrador. Como sucede con todos, pudimos criticar a Carlos Salinas de Gortari, pudimos criticar a Ernesto Zedillo, pudimos criticar a Fox, a Calderón, a Peña, al propio Andrés Manuel, sus detractores y quienes también lo llegamos a criticar,
y también a decir las cosas buenas que hizo, pero se olvida muy rápido. Se olvida muy rápido. Si a la gente ahorita le preguntamos sobre Carlos Salinas de Gortari, no te articula un párrafo sobre lo que hizo Carlos Salinas de Gortari. No, Ni ya sobre pasado. Ernesto Zedillo, ni sobre Vicente Fox, ni sobre Calderón. A Calderón lo recuerdan porque el presidente constantemente lo traía Lo al trae como escenario, ¿no? villano, ¿no? Sí, necesitaba un villano y lo hizo bien. Y porque además él traía mucho resentimiento con ni con Carlos Salinas de Gortari, que no lo quiere, como con Felipe, porque a él es al que le dice que le robaron la elección. En No, 2006. y además, En 2006, claro. García Luna, pues, o sea, ya tienes muchos es decir, elementos ahí alrededor. Y Pues. creo que el presidente también tiene que entender que ya fue, ya pasó su tiempo y que tiene que permitir que siga caminando, no importa que a lo mejor en corto pueda dar opiniones. Sí, que pero vayan a no- buscarlo a la finca o que vayan a buscarlo a su casa privada. Claro, o que particular. creo que ahí sí va a tener injerencia, sí la va a seguir teniendo, pero no puede él estar tampoco precisamente porque el hijo está en Morena. Y no fue una decisión de lo mejor, lo políticamente correcto, aunque digamos que sucede en todos lados. Sí, pero quedamos en que Morena era distinto y se queda ahí como secretario y no deja tampoco, a diferencia de Lázaro Cárdenas, que decía yo del Principito, de Cuauhtémoc, los hijos de Andrés Manuel no tienen una buena imagen tampoco. Entonces, es decir, tendrá que manejar con mucho cuidado sus apariciones, sus intervenciones y, por supuesto, dejarle a los que Pero yo ya creo, se quedaron. Yo creo que el reto mayúsculo de Andrés Manuel es superar eso. Sí. La ausencia del reflector, lo hemos vivido. A eso me refiero con reinventarse, incluso desde lo personal. Va a dejar de sonar su teléfono. Van a dejar de consultar. O Las más bien, 8 le van a columnas. quitar su teléfono. Va a ser Ya desde lo van a- Las 8 columnas ya ¿Saben? no le van a pertenecer. Yo pienso, y lo vimos en esta parte de la transición, desde la selección, desde el acompañamiento, y por qué no decirlo, desde la bendición que le dio Andrés Manuel a Con la Claudia entrega Sheinbaum. del bastón de mando, ¿no? Más claro. Eso fue muy simbólico. Sí, es un símbolo. muy El- Claro. La vida que tenemos como programa lo pudimos ver y lo debatimos muchas veces, y lo encontraba yo aquí y también fuera del programa, en función de decir, no, es que va a ser Marcelo Ebrard, no, va a ser Adán Augusto, porque es el gran amigo. Lo tiene que refregar, ¿eh? No, no, ¿El hermano, el amigo el o la hermano, hija? ¿no? Incluso hubo quienes escribían que la esposa, ¿no? O que por lo menos iba a Ahí caer, está iba a ser... otro ejemplo. Te voy a decir, lo de que cómo pasa es nos que vino engañando con la verdad. yo creo que seguimos analizando y pensando en función del aprendizaje histórico que tenemos como periodistas, como analistas, como Y académicos. porque el modelo político así funcionaba. Sí, Claro. pero ha sido un disruptor, Andrés Manuel, del propio sistema político, Exacto. ¿no? Coincido totalmente. Sí. Desde la selección de una mujer y de las características de Claudia Sheinbaum, que ya no se los voy a repasar, ¿no? Yo creo que se va a reinventar desde lo personal. Creo que incluso, y lo voy a poner en un término muy pueril, Andrés Manuel seguirá siendo el arma secreta del régimen. Cuando haya que apuntalar una decisión y si es apuntalar necesario, a va la a propia aparecer. Sí, presidenta, si es necesario, claro. saquen la artillería pesada. Andrés Manuel, Claro. vente a declarar. Sí, claro. o no, ni siquiera declarar, ven, haz un guiño solamente, sal y haz un guiño. Manda un Con tuit. eso es Manda un tuit. se Manda acabó un la historia. tuit. Claro. Pero fíjate, Pero nada ya más no va a el tener la riesgo. misma fuerza, ¿eh? Decían Carlos Salinas de Gortari, ¿se acuerdan cuando termina su sexenio y se va a hacer una huelga de hambre a Monterrey? Sí, sí, sí. Ahí se acabó completamente todo el Nadie, capital que nadie le tenía, creyó. Porque se fue con Así es. un nivel de aprobación importante, no recuerdo, Sí. 65%, una cosa así. Se va a hacer su huelga de hambre, fracasa en el intento en contra del régimen y se va a 12%, 13%. Ahora Ese es un riesgo. pasa Claro. que Andrés Manuel es Andrés Manuel. Sí, desde luego, es otra Pero, madera. pero también coincido contigo, un amigo me lo señalaba mucho, un amigo nuestro,
Efraín Delgadillo, que además está metido en Morena y aquí, allá y acullá, y nos decía, escuchen a Andrés Manuel, siempre dice lo que va a hacer, siempre dice lo que va a hacer. Nos ha venido engañando con la verdad. Sí. Lo que dice, pasa lo es que anticipa, interpretamos. pero buscan, exacto, ¿No? la reinterpretación de Interpretamos. sus Así palabras y el análisis Y la no acomodamos. coincide Y con lo que quiso va a decir, suceder. y a lo mejor Sí. va a entender. Porque así era el sistema, o así es el sistema Porque así era el político, sistema. la perversidad que hay. Se está yendo con casi 80% de aprobación. Todo es inédito. Yo por eso digo que no alcanzo a proyectar qué va a pasar con él y cómo se va a 80? reinventar. Que se va a... Casi el 80%, en algunos casos hasta casi el 80%. ¿Por qué en algunos casos? Porque la casa que lo mida, la encuesta porque que lo depende mida. mucho de eso. Porque No, a lo pero mejor no la- baja de les da 70. En el sureste, Andrés Manuel no es admirado, es idolatrado. idolatrado, así es. Sí, la que menos da es arriba de 70. 70. A ver, es un tótem. Sí. Entonces, ¿qué va a hacer? Porque desde lo personal se tiene que reinventar, porque la esposa ya decía que se vaya él al rancho, yo me quedo Yo me acá, voy a quedar, en pues, el sí, protagonismo que tiene Beatriz Gutiérrez Müller siempre, y después hubo que invitarla a la mañanera y arrumacos ahí con el presidente, seguramente se llevan muy bien, pero ella fue la primera en decir cada quien su vida, Cada ¿qué quien pasó? que vaya por su lado. Y hubo que llamarla un poco a ver, Al hay que- orden. al Espérate, orden. todavía soy presidente, espérate Sí, tantito. o sea, todavía no sí, me cortes, sí. ¿no? Sí, Y- terminemos y después vemos. Definitivamente va a tener una reinvención desde lo personal. A ver, nosotros hemos observado en nuestro propio entorno familiar, cuando alguien se jubila, no cabe en sí mismo. Hay un proceso de depresión por lo general. De depresión Parecen leones enjaulados, o de ¿no? un tema de ansiedad que Sí, sí. tiene una fuga en otras actividades. Mi mamá, cuando se jubiló, le dio por pintar en óleo y pinta precioso y dedicó años y años de su vida, que murió su maestro recién en la pandemia, pero a pintar en óleo religiosamente cada domingo y muchos cuadros y tal. Vamos, tampoco Andrés Manuel se va a poner a pintar al óleo, pero va a encontrar la forma. Va a encontrar la forma, no sé cuál, Sí, yo creo porque que- va a ser inédita. Por eso yo refiero, a mí me parece que sí es interesante, si nosotros, cómo nos gustaría jubilarnos, de repente cuesta trabajo dimensionar o imaginarnos cómo nos gustaríamos, qué vamos a hacer. ¿no? Pero a mí Sí. me parece que gran parte de lo que nos pasa es porque lo que estamos haciendo no lo hemos terminado o vamos a Lo estar que pasa con es que un grado. vamos- Ajá. vas reinventando cosas. Sí, y como que ahí dices, Pero a ver, vives es al que me cierre de los gustaría, ciclos. y me parece, regreso otra vez a la palabra, a mí me parece que cuando logras estar satisfecho con lo que has hecho, me parece que la jubilación, la reinvención hacia la jubilación, no está tan lejana. Y yo creo que eso le va a pasar, es decir, cuando él sienta que hizo lo que quiso hacer, porque así me parece que lo hizo. O sea, Sí. me parece que no tiene una frustración de decir, híjole, A no ver. le dije sus cosas a Claudio X González, ¿no? No, o sea, lo cansó hizo. de decírselas. Se cansó de... Repetírselas. Oye, y es que Estados Unidos, no, se lo dijo a Estados Unidos. Y es que el rey de España se lo dijo. A ver. Es decir, a mí me parece que cuando logras estás en ese momento de plenitud, pues realmente estás satisfecho. Por eso No, puedes pero hacer. Pero te pones nuevas metas y nuevos objetivos. Yo Bueno, no es creo lo que yo Andrés digo que Manuel hará. se vaya a quedar. Hice lo que tenía que hacer, estoy contento, se logró esto, se logró aquello, está bien, y se va a poltronar en su sillón. No, yo no creo. Y escribir. Tampoco que Andrés Manuel haga eso, ¿eh? Debe ser un hombre, además, por ejemplo, nada más desde esa proyección muy personal, que no duerme más de 4 horas al día. Se echará sus siestecitas. Sus coyotitos. porque Duerme muy poco, piensa todo el tiempo, su mente está trabajando todo el tiempo. Desde ahí no corresponde su edad mental y su vigor mental, por lo menos, con la edad que tiene y con el tema físico que ha tenido
2, 3 bajones fuertes de salud. Yo creo que estamos haciendo muchas conjeturas. No, por eso Creo- yo he dicho creo que no hemos visto y todavía. En algún momento, si se llega a presentar eso, vamos a tener la posibilidad De verlo. de verlo, porque ahorita podemos conjeturar miles de cosas y no tenemos ni idea de qué va a ser. Porque a mí Dejemos que lo haga, ¿no? Sí, porque a mí me pongo a pensar, tiene que estar casi recluido como un monje. Porque si sale a caminar a tomarse un café, o sea, si es un presidente que la gente va a querer Querido. la gente va a querer ir a ver dónde está para tomarse, es decir, va a querer un souvenir de Chiapas, van a ir a buscarla. Eso es lo único que le va Sí. Además a subir. Miren, les voy a el contar ego, lo que ocurrió hace algunos años, que no son tantos. No tiene ninguna comparativa, pero un amigo en el café de la parroquia en Veracruz me dice, mira lo que te voy a mandar, y me manda una imagen de Mario Marín en el migitorio. ¿Por qué? Porque lo identificaron en la parroquia y me mandaron una foto de Mario Marín. O sea, es Mario Marín, es un personaje que está en el imaginario colectivo de una generación, porque Claro. todo lo que ocurrió en 2006. 6, ajá. Imagínate tú, Andrés Manuel, tomándose un café en un Sanborns, pues todo el mundo Colapsaría. le va a tomar fotos. Y colapsaría, pues. Está mandando una señal de que no se ha ido y que ahí está. Vamos ¿no? a tener Sí. que reinterpretar Vamos a todo tener lo que que reinterpretar haga, la aparición de un ¿no? café, porque se le Así antojó es, salir un café a tomarse un café, pero quién sabe Sanborns. con quién se iba a reunir y quién sabe que Lo plantaron. Mucho- No lo sé. Por eso Está digo- solo y ya no está Beatriz, ya se separaron. Y ya ¿no? se separaron. Sí, ¿Por sí. qué? Porque la teoría de la conspiración siempre vende mucho más que la realidad. Por eso Además, vino. uno de los deportes favoritos de los políticos y de los periodistas es hacer futurismo. Sí, la especulación. ¿No? En Especular. Entonces, bueno, yo creo que nos ha dejado mucho tema para hablar, para reflexionar. A lo mejor ya a toro pasado podemos ver cosas que a lo mejor no vimos en su momento por los distractores que había. Oye, ¿qué pero además podemos también hay que hacer, no? entender al imaginario colectivo. Tenemos hablando de Andrés Manuel desde el proceso del desafuero del 2004 Así para es. acá, 20 años hablando de Andrés Estando en Manuel las, López Obrador. está ¿Qué va a vigente suceder? permanentemente toda esta Yo creo historia. que la huella de abandono la va a tener la sociedad mexicana cuando ya no tenga nota. Así es. Exactamente, los huérfanos de Andrés Exacto, los Manuel. huérfanos. En todas las Exactamente. actividades de este país. Bueno, ¿qué Pero va a estoy suceder con la segura. oposición que se la pasa hablando mal un día sí y al otro también de Andrés Manuel cuando ya no esté? Bueno, pues es que la También van a oposición- ser los la huérfanos, oposición- son huérfanos la también. oposición tendrá, si quiere estar por lo menos un poquito, ocupar espacios que a lo mejor va a ser más fácil obtener que con Andrés Manuel por su misma, por esa fuerza que tenía. Pues yo creo que se tendrán que reinventar en la oposición Pues van a para tener que ganar un invitar a otro espacio. mago para poder Para tener un estar en el espacio, ¿no? imaginario también. Así es, para tener espacios en los medios, para tener espacio en las mañaneras. En las redes. Porque Claudia ahora pues, se va a llevar todos los reflectores. Tenemos que esperar a ver qué No, sucede y claramente, esta semana ya. y claramente me parece que no hay ninguna duda de que Claudia está llenando claramente bien el perfil que requiere un presidente. Es decir, no está dejando ningún espacio vacío, porque justamente esa es la parte donde la oposición quisiera. Un resquicio ahí para entrarle a apoderarse de nueva cuenta del espacio público. Entonces ahí lo tiene. Esa Claudia le dejó hecho perfectamente a Andrés Manuel para que no tuviera ningún problema, para poner su gabinete al estilo que Claudia quiere. No, tampoco, ¿eh? A mí me Digo, parece, Andrés Manuel, sí, por supuesto que metió la mano. No podemos decir. a mí me parece que es el una- secretario, si analizamos quién está en CFE, quién está en Pemex, o sea, si Bueno, analizamos pero los eso es- pero eso es personajes. gabinete ampliado. Vayámonos con el gabinete legal. No, pero también me parece que hay personajes de verdad que son, verlos o analizarlos, sí hacen la diferencia. Yo creo es que en el algo gabinete completamente legal diferente. Sí metió la Educación, mano. Salud, Sí metió la mano. el Andrés tema, Manuel. por ejemplo, el de agricultura, es decir, o sea, a mí me El parece. del IMSS, ¿no? Por sí. ejemplo. Bueno, no, pero a mí. No, yo creo que sí hay mano ahí Yo, de Andrés. yo creo que a lo mejor hay herencia, pero no hay mano. A mí me parece que lo que viene ahorita para Claudia es realmente que estos personajes ahora sí la ayuden, porque el gabinete que tenía Andrés Manuel, él era el solo, él tenía que salir a corregir
cualquier cosa que había en su sexenio. Y me parece que ahorita, con el gabinete que tiene Claudia, me parece que sí, ya no es, como decía Andrés Manuel, es mejor que, aunque no sepan, pero que sean leales, ¿no? A mí me parece que ya se rompió esa premisa de Andrés Manuel con este gabinete. Y si son los heredados de Andrés Manuel, ya tienen experiencia, al menos. Y alguna eficiencia han mostrado, pero vamos a ver, yo sí insisto en la reinvención del caudillo, que eso no lo va a perder. Estos 20 años que hemos pasado hablando de Andrés Manuel, todos los días, todos los medios, yo creo que no ha habido un solo medio, ni televisivo, radiofónico, escrito, impreso o en no web, ha dejado de ser tendencia en que redes todos sociales. los días Y más de 20 años, porque estamos hablando de cuando... Sí, claro. Yo lo Claro. pongo el desafuero, pero desde que llegó a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México No, desde antes. y desde el presidente de las presidencias del PRD. Desde el éxodo. Así es, de cuando el tema de la gubernatura de Tabasco. Exacto. Desde ahí ya se quedó, después ¿No? fue presidente Sí. del PRD. Desde ahí. Andrés Manuel tiene 67 años. Sí. Sí, 67. Yo creo que tiene esta intensidad de vida y de involucramiento en la vida pública sin que necesariamente tuviera ni un cargo ni un reflector. Yo creo que lo debe tener desde los 17 años, lleva medio siglo involucrándose, construyendo al caudillo, al Yo creo que, no construyéndolo, yo creo que ese político, ¿sabes cuándo empezó a construirse de la forma en como hoy lo conocemos? Con los primeros reveses. No cuando era priista. Yo no creo que cuando haya sido priista tuviera... cuando le cierran las Claro, por eso digo, cuando tiene los reveses es cuando Andrés Manuel López Obrador forja el carácter, fija sus metas, ve sus objetivos y él empieza a cambiar. Por eso diría, yo no creo que desde los 17 años puedes entrar a la política, pero una cosa es entrar, estar, pegar, ir, ser parte de una campaña y otra cosa ya es irte directamente, y creo que cuando se empieza a dar de frentazos en el PRI es cuando él cambia, cuando se va al PRD, cuando pierde la primera vez, bueno, cuando es jefe de gobierno del Distrito Federal, es cuando empieza. Él hace sus mañaneras cuando era jefe de gobierno. A eso iba yo. Él comenzó con las mañaneras desde que fue jefe de así gobierno y es. las comenzaba a las 6 de la A las mañana. 6 de la mañana era y le era imponía todo la oscuro. agenda a Vicente Fox, lo traía a Asoleado. palo y pedrada todos Sí, los días. sí. Bueno, recordarán aquella vez que Vicente Fox se lleva el grito de independencia a Dolores Hidalgo, me parece, Sí, o una cosa sí. así, porque Andrés Manuel dijo, aquí no, y le toma la plancha del Zócalo. Así es. Hizo retroceder a un presidente de México, Andrés Manuel. Entonces, bueno, sí, tiene un poco sentido cuando dices, ¿se va a pagar el caudillo? No lo sé. Yo esperaría que sí, por el bien propio de su imagen, ¿no? Yo creo Es que ya no. es un estandarte del propio régimen necesario y será una suerte de arma secreta. Lo pongo en términos pueriles, ¿no? Y ahora venga el arma secreta porque la Va a estar la llama encendida cuando se necesite, pero sin embargo me parece que esa llama no puede estar en la plaza pública. Esa llama va a estar allí. Como una flama Exacto. eterna. Como una deidad. Como una cosa flama así. eterna para que Sí. cuando la necesite. Como el fuego olímpico, ahí está, latente ahí. Ahora eso es un riesgo, como dice Fer, es un riesgo si es que se llega a necesitar, como lo plantean, que aparezca. Hay un momento en Pudiera el que le entrega el perderlo bastón de más, por lo mando, menos. Y ahora recientemente con el escándalo con el rey de España, cuando dice Andrés Manuel en su mañanera, dice, hay un acto de misoginia porque asumen que yo soy quien tomó la decisión. Fue Claudia Sheinbaum la que no invitó porque sí, por supuesto, ya le pertenece el protocolo. Claro. Sí. Si Sí, quieres yo- que venga a tu fiesta, tú ¿a haces mí la qué? lista de tus invitados. Ella excluyó al rey de España e invitó al presidente del gobierno español. Y dice Andrés Manuel, le volvió a entregar otro bastón de mando. Y ya entramos a ese tema también. Porque ya Sí, tenemos yo un poco creo- tiempo, nos fuimos ya a casi- mí me parece que incluso hace un rato lo dijo Fer, casi siempre antes de entrar, siempre entramos en platicando. Hay un en polémica, ¿sí? Hay un predebate. Y a mí me parece que es interesantísimo, porque aquí en MG Media, ¿sí? O Magma Media, en aquí su sala de juntas, estaba un programa de televisión y estaban debatiendo justamente en España, justamente como se está debatiendo en México, pero a la inversa. Claro. Es decir,
que la crisis que le está haciendo en España es igual y proporcional a la que pareciera que está haciendo en México. Sí, es hay decir, medios españoles que ven que una crisis diplomática planteada por España hacia el gobierno de México, exacto. como aquí sucede a la inversa. A la inversa. Claro. Y me parece que esa es prueba de lo que está representando. Es decir, rasgarnos las vestiduras por pensar que no se invitó al rey es absurdo, pues. ¿Sí? A mí me parece que el debate no está ahí. El debate está en lo que el presidente de España, su debilidad, el que está enfrentando, porque su esposa tiene un proceso abierto Legal, sí. que habla precisamente de que el presidente necesita del rey porque está ante una debilidad como presidente. Y la oposición, que allá actualmente en España es una oposición donde formalmente el PP sí le está a punto de arrebatar el liderazgo Sí, el al Partido presidente. Popular no es Acción Nacional en México. Exacto. Ah, no, claro, Sí. hay una gran Ya, diferencia. sí. Y eso es lo que me parece que desde mi punto de vista pongo en el análisis, ¿no? Yo creo que el tema es que por cuestión de diplomacia no te puedes brincar al rey e invitar al presidente. A ver, España es una monarquía, nos guste o no nos guste, a España les guste o no les guste, porque también tiene sus detractores. Es su monarquía. Es su monarquía, tienen una monarquía, y la monarquía tiene un jefe que es el rey. Sí, es el jefe de Estado. Es el jefe de Aunque Estado. es una monarquía ilegítima en este. Mira, pero lo mismo sucede, por ejemplo, no es con ilegal, Gran Bretaña. no es ilegal, Y lo es mismo- ilegítima. Y lo mismo sucede con otras monarquías de Europa. Pero Es la decir, que más crisis tiene es la española. no, bueno, ¿Sí? La pero que más no crisis importa tiene. que sea crisis. Y El que- jefe del Estado español es el rey Felipe VI. No puedes invitar al presidente, seguro a lo mejor ni vendría, pero por cortesía, por diplomacia y por todo, ¿para qué empiezas tu administración otra vez poniendo en jaque cierta estabilidad? Yo entendería lo que hizo Andrés Manuel, porque el tema que traía lo traía con algunas constructoras, con Iberdrola, por con ejemplo. Iberdrola, con OHL, es decir, había, y él dice, se están llevando el dinero, se están llevando cosas de México, y está bien, pero no te pelees, resuelve los problemas en cada instancia, no hasta arriba. Pero yo creo que desde mi punto de vista tiene que ver con que Claudia entra, ¿sí? No con debilidad, no con sumisión, no con subordinación. A mí me parece que es un buen acierto porque le está dando un mensaje incluso a Estados Unidos. O sea, se va a pelear con el débil, que el débil ahorita es España. No se va a pelear con Estados Unidos y con lo que esto representa, pero le está diciendo, a ver, yo voy a estar entrando, Sí, pero estoy España entrando tiene con... el apoyo de la comunidad europea, pero es como que- no necesariamente. Y yo creo que por eso lo refería. Yo El liderazgo francamente que no he visto ahorita... a ningún país de la Unión Europea pronunciarse No, ni se van a en pronunciar. favor de España. ¿eh? No se Sí. van a pronunciar, Hay pero que en una decirlo, situación hay que complicada, claro que los defiende, se defiende. Si el presidente Pedro Sánchez no estuviera en un evento, en una situación de debilidad, le hubiera valido. ¿Sí? Sin embargo, ahorita lo que hace es decir, está a punto de que lo vuelvan a tronar. Entonces, por eso necesita esa figura. Y esa figura, de alguna manera, la cortesía es de Pedro Sánchez con el rey. ¿Sí? Entonces, Y la ¿para qué lo invita descortesía es de Pedro Sánchez contra Claudia Sheinbaum. Y viceversa, pues. Pero ¿sí? es que es natural que él lo hiciera. Ahora, el rey, No. es que incluso tenemos que entender también, desde mi punto de vista, entender los agravios de la monarquía española, no solamente en el tema histórico. ¿Qué pasó en la toma de protesta en Colombia? El rey no se paró ante el protocolo que estaba establecido. Pero eso en Bolivia, ¿no? Fue en Bolivia, me Fue parece. en Bolivia, no fue en Colombia, ¿no? Cuando la Sí, espada porque es frente la a espada de Bolívar. Cuando no se levanta. Ajá, y también el tema en Chile también. O sea, hay una serie de agravios en la toma Hay de una protesta arrogancia de parte de la corona española. Sí, Que no está en posición de sistema. hacer. A ver, Claudia Sheinbaum, porque así es México, es jefa de Estado y jefa de gobierno. No creo que se esté saltando al jefe de Estado español,
de la monarquía española, porque sí está invitando al jefe de gobierno. No sé ahí cómo funcionan del todo los protocolos diplomáticos, pero sí se está buscando la representación del gobierno republicano. Finalmente, no me refiero a un sentido de... No, pero sí tiene mucho significado el tema de la Claro. república. La Ahora, república la monarquía no tiene vigencia en el esquema de España. Esto que, porque sí ha venido, incluso cuando era príncipe, vino con Sí, Felipe, claro. vino con Fox, vino con Calderón, no recuerdo Estuvo cuándo. aquí en Puebla ¿No? como príncipe en Yo el creo que está 98, una cosa muy así. bien calculado lo que hizo Claudia Sheinbaum, incluso me atrevería a decir que asesorado por el propio Andrés Manuel López Obrador, la decisión ¿Ya ves? asesorada, Así es. le acaba de imprimir un maravilloso matiz nacionalista a su rendición de protesta. Completamente de acuerdo. Vamos a Hemos- esperar, digo, porque ya se terminó el Hemos tiempo. ganado. No, Digo, en ese sentido... Oye, ¿invitaron entonces también a la gobernadora de Tlaxcala? Porque también los habría que pedir. No, pues entonces no estamos viviendo con la misma La discusión vara. histórica sobre si los agravios en el periodo de conquista, colonización, No, no, no. mestizaje, como quiera llamársele. Antes de la llegada de Colón estuvo Gonzalo Guerrero, hombre, se llevó re bien con los yucatecos. Yo a ¿Para lo que qué me nos refiero peleamos? es que también saben escoger el momento, como tú expresabas y describías, el momento de debilidad que tiene el jefe de gobierno del Estado español, pero es el jefe de gobierno y ahí es su rollo interior. Y saben escoger a quién y por qué y los antecedentes y todas estas circunstancias que nos acaba de narrar Pepe, le quedan muy bien para haber elegido al adversario que te da la legitimidad nacionalista. Yo lo único que me preguntaría es, ¿qué se hizo por los indígenas de este país en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador? Más allá de la reforma, de reconocerlos y también a los afrodescendientes. A los, o sea, ¿qué ha...? hay un antes y hay un después. Sí, pero no, se tendría que pero haber resuelto mucho más que lo que se hizo. Mucho más, si tiene razón. ¿No? Hay mucho sobre- Mucho más. Si hay un avance significativo. Creo que sí hay que discutir más profundamente sobre eso. Sobre ese Porque tema. sí hay Ok. constancia. Bueno, Sí hay constancia. pues ya se nos acabó el tiempo. Como siempre nos quedan un montón de temas ahí en el tintero, pero bueno, como siempre, gracias. Leti, gracias, Álvaro Ramírez. gracias Pepe, gracias Fer. Gracias al contrario a todos ustedes. Qué gusto Gracias. Pepe. coincidir, qué gusto debatir. Fer, Pues muchas pendientes gracias. mañana para la toma de protesta de Claudio Sheinbaum. Vamos a estar pendientes. Bueno, pues muchas gracias a ustedes y sobre todo gracias a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, porque a veces también nada más nos están escuchando, a quienes nos mandan mensajes. Ojalá, nosotros insistimos mucho en que nos envíen sus mensajes, lo que no les gusta, temas que a lo mejor quisieran que abordemos. ¿Por qué? Pues porque este espacio es precisamente pensado en todos ustedes. Muchas gracias, nos encontraremos, si nos lo permiten, el próximo lunes. Hasta entonces, pásela bien.